Gabriela, Ruth, Jorge, Alejandra, bueno, los que logro ver, Paula, bueno, Fabiola, que ya la saludé. Bueno, bienvenidos todos. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Paula. Honor a verlos. Hola, buenas tardes. Hola, Gaby. Hola. Hola. Hola, Clau, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien. Bueno, Buenas tardes. Hola, Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, por suerte tenemos un par de seguidores fieles. Yo creo que tienen que recibir un premio por yo soy una acompañarnos de esas. siempre en estas charlas. Así que Soy bueno, una muchas de esas, pero gracias. están muy buenas. Muchas gracias a ustedes porque está muy buena la propuesta, Gaby. Les A todo vamos a el dar un equipo poco, de les vamos FIPE. a dar una semana de vacaciones en julio, les aviso, para Ah, que bueno. No, después volvemos. el premio es un aula virtual extra. Otra más. Otra más. Otra más. Es lo único que sabemos hacer nosotros, ya no sabemos hacer tortas, nada, ahora solamente aulas virtuales. Bueno, pero Qué no. bárbaro, bueno. Hay Gracias por 50 toda la ayuda. personas y bueno, hay como 100 inscriptos, así que vamos a esperar unos minutitos más y largamos. Por lo menos los invitados especiales de la reunión de hoy ya están aquí presentes. Todos son especiales, pero hay quienes les toca contar, por supuesto.
Lo subo porque lo subo porque me ve, se me cae. ¿Qué? Ah. Súper. Bueno, me parece que podemos arrancar porque son las 17:05 y hay 80 personas, que ya es un número muy interesante. ¿Les parece, Vero? Flor. Sí, me parece bien. Sí, arranquemos. Ujú. Bueno, simplemente mi rol en esta instancia es darles a todos la bienvenida, agradecerles a todos la presencia. En este caso, bueno, van a coordinar el encuentro Vero Pacheco y Florencia Molina, que son de FIPE, compañeros de FIPE. Y bueno, y también están los profesores invitados que ellas van a presentar a continuación. Bueno, nos está quedando un encuentro más la semana que viene y luego sí vamos a hacer esa semana de receso para continuar trabajando en el segundo semestre supuestamente con las energías renovadas. Así que bueno, por ahora eso es todo lo que yo tengo para decirles. Este es un tema muy interesante. Es una gran posibilidad que nos permite la virtualidad de trabajar en estos espacios que se denominan foros. Así que bueno, espero que aprovechen mucho el encuentro y aquí me quedo escuchando nada más. ¿Querés tomar vos, Vera? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Voy a compartir la presentación que desarrollamos para este encuentro, una pequeña presentación antes de invitar a los profesores a presentar sus propias experiencias en los foros. Si me dan un segundito, ahí comparto. ¿La están viendo? Ahora sí, Vero. ¿Están viendo? Bueno, perfecto. Voy a ir a la primera diapo. Bueno, esta pequeña presentación que organizamos tiene como idea partir de compartir con ustedes por qué nosotros le denominamos a este encuentro construcción de conocimiento en foros. Para ello, pensamos decirles desde dónde se aborda la construcción de conocimiento.
concebimos que el conocimiento no es algo que se da de manera natural, sino que implica una construcción propia de cada sujeto, pero esa construcción se basa en la experiencia que tenemos con otros, en el diálogo con otros, y además en la experiencia con el mundo que nos rodea. Entonces, partiendo de esa concepción, desde una perspectiva sociocultural de la cognición y de cómo pensamos, entendemos que el aprendizaje es un proceso socialmente distribuido y de negociación de significados que permite la construcción conjunta de conocimientos. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos de un proceso socialmente distribuido porque aprendemos de los otros y con otros, y además, para poder aprender con otros y de otros, se deben establecer procesos de diálogo que permitan el intercambio, los aportes, las preguntas, y en ese sentido posibilitar esta construcción conjunta. En ese marco... Vero, perdón, pero la presentación no se está moviendo, no se está viendo. ¿No se ve? La ¿No? presentación se ve una página, pero... no se ven las... ¿Se ve la última, donde están los nombres de los profesores, o una de ellas? Perdón, a ver, vuelvo. ¿Ahí no se ve el inicio? Perdón. No. ¿Querés probar, Flor, desde compartirla desde FIPE? Iniciar presentación, Vero. Sí, yo puse iniciar presentación. A ver, voy a dejar de compartir y vuelvo. Perdón. Dejo de compartir y vuelvo a probar. Avísame si no pruebo compartir. No, voy a empezar desde acá, desde el inicio. A ver. Si no, probamos compartirla desde la cuenta de FIPE. Vuelvo. Ahí le están viendo, pero inicia... Ahora sí, Vero. Ahí se ve el título del encuentro. Sí, Bien. Sí, Bueno, pero... entonces, lo que estaba comentando recién era por qué el título de este encuentro, Construcción de Conocimientos en Foro. Ahí se están viendo también las ideas que planteé recién, el conocimiento como una construcción, el aprendizaje como un proceso socialmente distribuido y de negociación de significados, y en este marco, pensar la enseñanza desde esta concepción implica la contribución a posibilitar estos espacios de encuentro y de diálogo con los estudiantes. Eso en el marco del nombre del encuentro, el nombre que le dimos al encuentro. Pero también nos parecía importante recuperar, hay muchos docentes que vi que están formando parte de este encuentro, que ya tienen mucha experiencia de trabajo en los foros. Entonces, para no olvidarnos un poco de la historia de la facultad, quería recuperar muy brevemente. La facultad ha sido pionera en la inclusión de tecnologías digitales en la universidad, y en ese marco, en el año 2002, se instala la plataforma educativa. Y ese entorno favoreció el trabajo específicamente en los foros, que eran como la herramienta principal de la plataforma, tanto en lo presencial como complemento a lo presencial, como en las propuestas a distancia. Y desde ese momento, digo, desde el año 2002 estamos hablando, ya pensábamos en trabajar las tecnologías desde una idea que nos parece muy relevante incluso hoy, que tiene que ver con esta idea de que la mera presencia de una tecnología, en este caso digital, no implica por sí sola innovación, sino que esa tecnología debe recobrar sentido en el marco de una propuesta pedagógica. Y desde ese momento ya nos preguntábamos por el sentido de esta incorporación de las tecnologías. En el año 2002-2003 y en el año 2004-2005, en este marco se empiezan a hacer una serie de investigaciones donde se analizan las interacciones en foros
pero también en ese momento era en el correo electrónico, ¿no? También era una tecnología que se usaba en aquel momento. Y esto posibilitó trabajar y comprender cuál era la estructura y la dinámica de las interacciones en esos foros y qué ritmo y frecuencia tenían esos foros en el desarrollo del dictado, cuál era su estructura, es decir, qué reglas regulaban la interacción independientemente del contenido de las asignaturas que se estaban observando, cuál era el foco de esas interacciones, si eran un foco de carácter más instrumental o de trabajo conceptual en torno al contenido, y el estilo comunicacional, es decir, el tipo de lenguaje que utilizaban docentes y estudiantes en ese diálogo. Y para pensar hoy la propuesta también que van a compartir los colegas, nos parecía importante recuperar esta idea, la idea de la intervención docente, de la respuesta que dan los docentes en los intercambios en los foros con un sentido pedagógico. Porque no implica una respuesta a una pregunta, sino toda una reflexión en torno a lo que va a provocar esa respuesta que yo le doy a los estudiantes en estos espacios. ¿Cuál es el sentido de cada una de las intervenciones? En ese momento, teníamos una fuerte restricción que tiene que ver con los foros eran de carácter escrito. Esas eran las posibilidades de expresión, y ahí se comenzaron a observar una serie de dificultades en las posibilidades de expresión del pasaje de una práctica oral presencial a una práctica escrita virtual en estudiantes y docentes. En el caso de los estudiantes, por ejemplo, para poder hacer una pregunta o una intervención que pueda ser comprendida por los docentes y por sus compañeros. Y en el caso de los docentes implicaba un esfuerzo muy grande en términos de el trabajo de escritura, de una manera que se comprenda una explicación de un problema matemático o de un contenido teórico vinculado a las materias que en ese momento eran objeto de investigación y las que no. Hoy tenemos la potencialidad de que nuevas tecnologías, nuevos desarrollos tecnológicos potencian las posibilidades que hoy tenemos con los foros. En este sentido, todo lo que es el trabajo con documentos colaborativos, el trabajo que pueden ser, por ejemplo, con Google Docs o con las wikis propias de la Moodle. Hay cátedras que trabajan con ambos tipos de documentos colaborativos. El tema de las videoconferencias y la potencialidad que nos da en el trabajo sincrónico con los estudiantes. El tema de la mensajería instantánea y los grupos de WhatsApp, por ejemplo, que se trabajan en algunas cátedras. Todas estas tecnologías digitales que fueron surgiendo posteriormente potencian hoy el trabajo de las interacciones en la virtualidad. Y otra cuestión importante que nos parecía relevante rescatar en este momento, que decíamos, esa limitación que tenían los foros en un inicio, que tenía que ver con solo el lenguaje escrito, hoy los nuevos entornos y los nuevos editores de trabajo en los foros nos posibilitan incluir otros lenguajes y otros modos de expresar lo que sabemos o lo que conocemos o las preguntas que queremos desarrollar. Y o proponer actividades un poco más interesantes en esos entornos. El uso del audio, el uso de la imagen, el uso de los videos, la posibilidad de enlazar otros recursos, documentos y además adjuntarlos en nuestros mensajes, hace que esta herramienta adquiere una potencia muy diferente a la que tenía en sus inicios. Entonces las limitaciones por ahí del lenguaje escrito pueden ser subsanadas por ahí también con el audio, y el trabajo minucioso de los docentes en la escritura para las explicaciones o las intervenciones también puede ser abordado de una manera un poco más integral.
Bueno, en este marco nosotros hemos invitado a algunos docentes, sabemos que muchos son los docentes de la facultad que trabajan con foros, hemos invitado a algunos para que nos muestren sus propuestas y muy generosamente han aceptado compartirlas hoy con nosotros. La profesora Sandra Arónica y Alejandra Moreno van a compartirnos la experiencia de toma de decisiones organizacionales, Liliana Berrino, principios de administración, Cintia Perrul y Walter Pereira, costos y gestión, y Oscar Margaría, matemática financiera, y si nos da el tiempo, nos va a compartir también la experiencia de introducción a la matemática. Le invitamos entonces en primer lugar a Sandra y Alejandra a compartir si quieren su presentación, y quienes necesiten ayuda, bueno, nosotros la podemos compartir por otro lado, pero si no, adelante con la presentación de ella. Buenas tardes, bueno, muchas gracias. Voy a arrancar yo. ¿Cómo? Voy a dejar de compartir la pantalla. Dale. Ahí está. Bien, bueno, arranco yo. La materia es toma de decisiones organizacionales, con la que trabajamos con Sandra, y la materia es optativa. Los chicos son tanto de contador como de administración, por lo general. No te escucho. ¿Qué hiciste, Perruli? Perdón, les pedimos que silencien los micrófonos, así le escuchamos bien a Alejandra. ¿Sí te escuchan? ¿Sí? Bien. ¿Podés compartir la pantalla? ¿Yo? Sí. No tenemos presentación. No tenemos, perdón. Creí que tenían presentación. Bueno, vamos entonces. Bien. Bueno, la materia es, como les comentaba, es optativa. Los chicos vienen tanto de contador como de administración, y esta modalidad a través de foros se utiliza ya hace varios años, desde el 2009 que arranca. Tiene como eje el tema de la construcción social del conocimiento a través de las interacciones sociales, en donde lo que se busca es por ahí sacar esta figura como que del profe, que siendo es el único el que construye la teoría o el marco teórico en el que uno cuenta para resolver problemas, y incentivarlos o motivarlos a que ellos mismos puedan construir sus marcos teóricos a lo largo del semestre, que les permita defender sus opiniones, que les permita darle realmente un respaldo teórico a lo que están diciendo. En la materia somos 5, y el trabajo de la dinámica del foro la tratamos entre todos, la discutimos entre todos y la dividimos. Por lo general, la materia tiene un solo programa, y lo que se busca es dividirlos por debates. Debate 1, que se debate sobre los temas de lo que es la unidad 1 y 2, el debate 2 de la 3 y 4, y así sucesivamente. La idea de todo esto es que ellos, como limitarles por ahí sobre qué debatir, y bueno, y darle el eje o el valor a esto de la interacción entre ellos, a la construcción entre ellos. ¿Qué es lo que se nos presentó este año? Que la modalidad, si bien nosotros hace varios años que ya llevamos esta modalidad en la materia, este año cambió el tema de que es 100% virtual. Entonces esa dinámica que nosotros antes teníamos con los alumnos de explicar la teoría en clase, y de que ellos puedan salvar sus dudas de cómo hacer, cómo debatir, o hasta dónde tiene que llegar, qué es lo que buscamos en las intervenciones. Por ahí este año nos generó, la virtualidad 100% generó cambios también en la forma en que se presentó la materia, y por supuesto que este proceso de cambio también lo llevamos a debate en debate,
viendo cómo evolucionaban. El primer gran cambio, lo primero que implementamos fue el tema de la bibliografía. Este fue el primer año en que se les brindó toda la bibliografía, la bibliografía que había sido seleccionada, y se las da de dos maneras. En inglés nosotros trabajamos con papers y una traducción hecha por la cátedra en español a fin de que facilitarles esto, de que ellos tengan realmente las herramientas para poder debatir y poder defender sus opiniones. Y eso fue uno de los grandes cambios que experimentamos este año, en donde ellos, a diferencia de años anteriores que iban leyendo o encontrándose con la teoría por unidad, este año se encontraban con toda la teoría junta, para que ellos realmente pudieran tener un bagaje de la materia antes de que comience. Y bueno, lo que se trabajó en el debate 1 y en el debate 2 fue con preguntas disparadoras, en el afán de que ayudarlos a ellos a decirle, bueno, esto es lo que es lo que se tienen que preguntar, o esto es lo que... ayudarlos a ver qué puntos debatir sobre la teoría. Y en el tercer debate nos había funcionado tan bien y habían tenido tan buen alcance, tan buena esa conexión entre la opinión y la teoría que buscábamos, y esa conexión también ellos, que en el tercer debate decidimos presentarles un caso puntualmente vinculado a lo que todos estábamos viviendo, y que es lo que es la pandemia y cómo el rol de las organizaciones y la toma de decisiones organizacionales conforme a lo que cada uno iba viviendo, ¿no? Y realmente el salto que vimos desde este primer debate hasta el tercero fue muy grande, fue muy rico, en el sentido de que ellos no solamente daban su opinión, sino podían brindar como experiencia propia de lo que estaban viendo. Bueno, eso es, creemos y sostenemos que es, al ponerle en evidencia un hecho en que ellos están, o sea, al darles la oportunidad de opinar en algo en que estábamos todos pasando por lo mismo, realmente fue muy enriquecedor. Y en el cuarto debate, lo que hicimos, el cambio que también hicimos fue presentarles otro caso, puntualmente de una problemática. Nosotros trabajamos con una bajada o una, solamente para usos prácticos, de los casos de Sage. Entonces, bueno, también esa dinámica de que ellos podían tratar el caso, logramos que esta construcción de conocimiento sea más rica en ese sentido. Y ahora, bueno, yo con Sandra, dale. Lo que contó Alejandra es lo que hicimos este año, pero en realidad desde el año 2012 la cátedra viene implementando los debates en Moodle, y son instancias de evaluación. O sea, eso es importante recalcar, porque en esta materia los alumnos regularizan y promocionan con la construcción de conocimiento que hacen en el foro. Y no tienen otra instancia más que un trabajo integral en algunas oportunidades que les sirve para promocionar. Entonces, eso es muy importante, y por detrás tiene todo un proceso que no sería posible si no fuéramos varios los docentes que detrás de eso evaluamos cómo se construye ese conocimiento en el debate. Y para eso yo rescato 3 grandes ejes en la construcción de foros. Quizás después, como nos ha tocado primero, quizás los que vienen después coinciden o no conmigo, pero yo de la experiencia, yo estoy en la cátedra desde el año 2015,
Y desde allí he comenzado a tener más experiencia como docente en el tema de los foros y no tanto desde gestión de aula virtual, ¿sí? Como tenía antes. Entonces, a mí me parece que los tres ejes importantes que hay que tener en cuenta a la hora de configurar o de pensar, de utilizar el recurso foro, en este caso como una instancia de evaluación o como una instancia práctica o de construcción de conocimiento en cada una de las materias, es que hay que tener en cuenta primero el tema a debatir, que sea un tema que se preste a la discusión, que haya varias teorías que se puedan confrontar, que haya varios posicionamientos, que se construyan significados con respecto a una determinada información. Y la información que se pone a disposición del alumno para que pueda realizar esa construcción es muy importante. Y lo que decía Alejandra recién, que este año, a diferencia de otros años, que las discusiones se hacían alrededor de un paper, este año se puso a disposición toda la bibliografía y los chicos podían elegir de todo el ámbito de la bibliografía sugerida en cuál teoría posicionar y fundamentar su opinión, ¿sí? Que tenía que estar fundamentada. El otro eje muy importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia, son los tiempos y las pautas, tanto para debatir como del proceso de evaluación que se hace después con esa construcción, ¿no es cierto? Nosotros desde un principio planteamos un cronograma en donde de fecha tal a fecha tal iba a estar abierto el debate y de fecha tal a fecha tal íbamos a nosotros corregir ese debate y darle una devolución. Y a ellos también les publicábamos la rúbrica que íbamos a utilizar para construir esa nota, ¿sí? Y a su vez le hacemos un seguimiento personalizado, es decir, le damos una devolución que les sirva para el próximo debate, porque por lo general son 3 o 4 instancias al año en que ellos debaten. Entonces, que les sirva para ir mejorando. Y entonces no solo evaluamos el resultado de lo que él puso ahí, ella puso ahí, sino el proceso de construcción desde el primer debate hasta el último debate. ¿Sí? Y eso es lo que al alumno le da la promoción o la regularidad. Y el tercer eje, que me parece sumamente importante porque puede o facilitar o restringir la construcción que se hace dentro de ese foro, es la configuración en sí del foro en el aula virtual. Es decir, ¿cómo se va a hacer? Se va a hacer por grupos, la participación se hace individual, se van a poner varias salas, se va a hacer una sola sala y que ellos abran debates, es decir, que abran ellos los temas, o le vamos a dar nosotros los temas y ellos tienen que debatir allá adentro, o vamos a hacer como hicimos este año en Toma, que les planteamos preguntas disparadoras. Entonces, de ahí en más, ellos podían o discutir ahí dentro de esas preguntas o abrir nuevos temas. Entonces, esa combinación de esas tres cosas da una construcción totalmente distinta al interior, ¿sí? Y bueno, y eso también hay que tenerlo claro. Y después, para terminar, porque no sé cómo estamos con el tiempo, en lo personal, o sea, si bien nosotros en la cátedra, no sé si lo menciona Alejandra, somos 4 personas. 5 con, bueno, el profesor responsable es Juan Torres, después hay 3 adscriptos y estoy yo con cargo de auxiliar. Y los 4, nosotros 4, somos los que corregimos los foros. Y esa rúbrica, es decir, esa planilla Excel en donde puntuamos, ¿sí? Si participó, si intervino, si no intervino, si fomentó el debate, si fundamentó su posición, si se posicionó, si defendió esa posición, si leyó, si lo fundamentó con lectura, si hizo referencia a la teoría, toda esa rúbrica que utilizamos nos es muy útil porque eso nos da la pauta de que nosotros no tenemos tiempo de leerlos a todos, sino que le hacemos una lectura general de la construcción y después tratamos de focalizarnos, ¿no es cierto?, en el seguimiento de un grupo de estudiantes.
Entonces, bueno, ese seguimiento pormenorizado no sería posible porque, bueno, llevamos mucho tiempo de corrección. Si bien lleva mucho tiempo, yo rescato como aspecto positivo lo asincrónico, sobre todo en estos tiempos de pandemia, porque ese tema asincrónico es lo que nos permitió a nosotros organizar incluso al interior de la cátedra y en nuestros hogares y a los estudiantes también, los tiempos de pantalla, el uso de la tecnología compartida en el hogar, superar cuestiones de conectividad, porque si tenían la app de Moodle en sus teléfonos, no necesitaban estar en línea todo el tiempo para leer a sus compañeros y contestar, participar y corregir en los tiempos pautados, organizarnos, darnos flexibilidad en la organización para hacer las devoluciones más personalizadas, y bueno, y así darles un mejor acompañamiento. Así que bueno, yo rescato ese aspecto asincrónico como muy positivo. Y lo negativo, bueno, los tiempos, porque para hacer todo este análisis de construcción, para ver si realmente ese proceso, el alumno evoluciona, lleva todo un proceso que, bueno, no es fácil. Bueno, gracias Sandra y Alejandra. Perdón, hay un dato que no escuché. ¿Con cuántos alumnos trabaja la cátedra? Son aproximadamente 200 alumnos, es una materia electiva y se pueden anotar alumnos de ambas carreras, de la licenciatura en administración y los contadores públicos. Bueno. Y nos manejamos con una única aula virtual, todos juntos, allí. Bueno, si quieren ir escribiendo algunas preguntas en el chat, después las recupera Flor, las recuperamos al final, si les parece. Y Sí. ahora le damos la palabra a Liliana Berrino, que nos trae la experiencia de principios de la administración. Hola, gracias, Vero. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Voy a compartir la pantalla para una breve presentación. Coincido muchísimo con todo lo que estaban comentando las profes. No sé si se ve la presentación. Sí, se ve. Gracias. Bueno, nuestra materia es principios de la administración. Voy a trabajar específicamente, si bien voy a mencionar el trabajo que hacemos en general con la materia hace muchos años en distintos foros, sobre todo de consultas, de dudas. Voy a focalizar más en lo que es el foro como espacio de trabajo, ¿no? Puntualmente en lo que es la idea de negocio, que es una de las partes fundamentales de nuestra materia, de la evaluación de esta materia, y que ha sido pilar, sobre todo en esta cursada virtual 100%. Para contextualizar un poquito, nuestra materia es una materia del ciclo básico, de tercer semestre, y si bien tiene inscriptos en este año 1.208, alrededor de entre 1.200 y 1.300 personas, estamos divididos para las clases, las tutorías prácticas, en comisiones, en tutorías, ¿no? Que acá lo vamos a ver cuántos somos. La modalidad de cursado es presencial en 3 turnos, distancia. Hay una clase de orientación que se da semanalmente con base en contenidos teóricos y tutorías de aplicación que están encabezadas por docentes. Esas tutorías de aplicación tienen un formato de en promedio 70 estudiantes. Se hace una evaluación de proceso bastante detallada. Esto lo hacemos desde siempre en la materia. Se hacen trabajos en grupo y también hay trabajos, actividades individuales. ¿Qué ocurrió con, bueno, el tema de la cursada 2020? Se hacían en principio clases de orientación vía Meet y las tutorías virtuales, que son en las que me voy a focalizar. También en muchos de los casos se hacen encuentros vía Meet. En el aula virtual, simplemente lo resumo porque el aula no voy a mostrar ahora todo el aula. Nosotros trabajamos con el aula virtual en administración en esta modalidad hace muchos años.
Lo que ocurrió, bueno, ahora es que 100% es virtual, entonces tuvimos que adecuar algunas cuestiones. Pero somos un equipo que ya venimos trabajando hace mucho tiempo con los foros. Hay actividades conceptuales estructuradas y no estructuradas en el aula virtual. Se solicitan trabajos en grupos de aplicación a casos de estudio, situaciones problemáticas. En el caso de que cuando es presencial se debate en el curso. Hay seguimiento de actividades en foros de debate y de trabajo también, y se hace un desarrollo de una idea de negocio, que puntualmente este año fue la gran novedad de llevarla toda bajo la virtualidad. Los foros que nosotros manejamos habitualmente son foros de consulta, foros de diálogo y debate, y foros de trabajo, que son los que más implementamos este año. Los foros de consulta no voy a focalizar ahí, seguramente los van a mencionar, son los más comunes en realidad. Los foros de diálogos y de debates o de reflexión, similar a lo que comentaban las compañeras recién, digamos, en donde debatimos casos, y sí los foros de trabajo en donde los estudiantes van generando creaciones propias, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones que nosotros tenemos y que justamente coincidimos bastante con lo que decía Sandra, con lo que decía Ale, ¿no? La importancia de determinados tips o cuestiones a tener en cuenta para trabajar con un foro. Esto en cualquiera de los foros, ¿no? Pero puntualmente para lo que es un foro de debate, un foro de reflexión, un foro de trabajo, primero establecer el tipo de foro. Tiene que quedar bien claro si es un foro de consulta, si es un foro de tareas, si es un foro de debate, porque como decían recién, si es debate tiene que haber algo para debatir, no pueden ser preguntas que se contesten con el material, digamos. Y si es un foro de trabajo, tiene que quedar especificado cuál va a ser el trabajo que vamos a hacer ahí adentro, o si a partir de ese foro vamos a linkear a otro documento compartido, como puede ser un Drive, por ejemplo. Definir de manera concreta la consigna, es decir, qué es lo que nosotros esperamos que se realice, qué unidad, cuáles son los temas específicos con los que vamos a trabajar. Definir la forma de participación, bueno, eso es fundamental. ¿Cuál va a ser la extensión, las cantidades requeridas de participación, si es que esto puede evaluarse de diferentes maneras? Entonces puede ser que se soliciten cantidades de participaciones como mínimo, ¿no? Y algo muy importante es la significatividad de las participaciones. O sea, y acá hay que rescatar un poco esto de las estudiantes necesitan saber qué significa que una participación sea significativa. Y en este sentido, no es menor colocar, como nosotros lo hacemos, poner, no sé, no se toma como significativo estoy de acuerdo solamente, o adhiero o no comparto, sino que las participaciones tienen que tener un agregado de valor. Y a veces a nosotros mismos nos cuesta hacer ese agregado de valor en los foros, cuando trabajamos, cuando comentamos, cuando estudiamos, en nuestros propios estudios y demás. Los estudiantes no están acostumbrados a esto, y entonces es importante que rescatemos, ¿sí?, a qué le llamamos que un foro o que una participación sea significativa. Determinar los plazos de trabajo es fundamental. Cuándo se abre la tarea, cuándo se cierra la tarea. Hacer el seguimiento, esto es uno de los puntos más críticos en lo que es en los foros, y sobre todo en las cátedras masivas, que nosotros que trabajamos con promedio de 70 alumnos en las tutorías, igual para un trabajo en foros, si no hay 2 o 3 personas que lo manejen, puede ser muy complejo llevarlo, ¿no? Y un cierre de la actividad, porque si no, el foro pareciera que queda abierto, digamos, y como que ahí no ha pasado nada, entonces se tiene que dejar, ¿no? Tiene que quedar algo de eso, sobre todo si eso se está evaluando. Puede que sea una nota puntual, o puede que sea parte de una nota de proceso, como lo usamos nosotros en la cátedra. Los foros de debate y de trabajo. Nosotros coincidimos un poco en hacer una apertura general para todos los foros, que eso depende también de la impronta que cada profe le dé, pero que básicamente coincidimos en que tenga cierta estructura, digamos, ¿no? Cierta estructura, comenzar
con el saludo de los estudiantes y detallar cuál es el capítulo que se está viendo, cuáles van a ser los conceptos principales con los que se va a trabajar, cuáles son los casos. Sugerimos siempre que se puedan enlazar y linkear, aprovechando el marco virtual, ¿no? Que el estudiante pueda, desde el dispositivo que esté, poder ir entrando a esos materiales, proponerles una actividad previa, es decir, qué es lo que tendría que leer, qué es lo que tendría que ver, qué contenidos, ¿no? Qué debería revisar para poder llevar adelante ese foro, y comenzar quizás con alguna pregunta disparadora, ¿no? Esto para un foro general de debate. Luego tenemos los seguimientos, que en realidad acá nosotros ponemos semanal. Todo depende de los plazos que establezca la cátedra, la tutoría y demás. Acá lo que es bueno rescatar es agradecer siempre las participaciones, tratar en lo posible, es muy difícil con la cantidad de estudiantes, como les digo, 70 estudiantes, igual es un montón para hacer un seguimiento muy, muy detallado de los foros y de esas participaciones, porque si no deja de ser significativo nuestra valoración para con el estudiante y tampoco agrega valor. Pero bueno, por lo menos una vez, sí, rescatar antes de cerrarlo, como para incentivar ese debate, como para incentivar, o como para corregir si es un foro de trabajo en el que se está desarrollando una idea, que es lo que ya voy a proponer, ir haciendo una devolución de eso, ¿no? Entonces, pensando un poco en rescatar alguna pregunta, recuperar alguna pregunta, ¿no? Y invitar a seguir, ¿no? Por último, cerrar el capítulo siempre con, bueno, cuáles son los temas que se dieron, cuáles son las principales cuestiones que surgieron, cuáles fueron las principales dudas que se plantearon, ¿no? Invitar a continuar en la próxima unidad, o en alguna otra instancia de actividad o evaluación que pueda haber. Yo aquí puse algunos ejemplos de aperturas de foros. Los copié, a lo mejor se ve más chiquito, pero para no perder más tiempo y compartiendo el aula virtual, tenemos también el aula virtual, un foro de apertura en donde se aclara, donde nosotros aclaramos bien, por ejemplo, cuáles son las cantidades de intervenciones que como mínimo tiene que hacer, que las intervenciones no tienen que superar tanta cantidad de renglones, le ponemos acá como para que se entienda bien claro, ¿no? ¿Qué quiere decir que tiene que agregar valor, digamos? Porque todos sabemos también que, por lo menos en la mayoría de los foros, y además si son muchas personas, no los van a leer, no se van a leer páginas y páginas de foro. También con eso evitamos, no solo queremos propiciar que lo que se agregue realmente tenga valor, sino también que nosotros como docentes podamos hacer un seguimiento con valor de eso, y además evitar el copy-paste, digamos, ¿no? No es lo que estamos, aparte no es el tipo de trabajo, no estamos pidiendo una entrega de un documento, sino que estamos pidiendo otro tipo de interacción. Entonces es importante que los estudiantes, y eso cuesta un montón, aunque nosotros les decimos, en general siempre escriben muchísimo, ¿no? Y hay que intervenir ahí como para cortar eso, porque si no, no vale la pena, y tenemos un montón de foros que no llegamos a leer, que nadie llega a leer, y no es necesario. Eso cuesta bastante manejarlo, esa es la verdad. Un foro de seguimiento, en donde agradecemos siempre por las intervenciones, cuáles fueron los equipos, en este caso trabajamos por equipos, ya lo voy a puntualizar un poquito más, cuáles son los conceptos que se recuperaron de los principales conceptos, y continuar con alguna pregunta, por ejemplo, para las personas que todavía tienen que intervenir. Y como cerramos, este es un modelo de cierre de foro, en donde rescatamos lo que más destacó, digamos, cada uno de los equipos. Nosotros trabajamos, vale destacar, en estas tutorías de promedio 50 a 70 alumnos, con equipos, ¿sí? Entre 5 o 6 alumnos cada equipo, en donde ellos hacen estos trabajos grupales y desarrollan la idea de negocios. Ahí les voy a contar un poquito cómo los manejamos a los equipos de trabajo. Entonces, bueno, esos debates en algunos casos pueden ser propiciados de manera individual, y en otros casos
de manera grupal, ¿sí? Las intervenciones se trabajan y se dejan explicitadas por parte del grupo. Este es otro modelo de cierre, en donde de un caso evaluable, de un caso entregable, ¿no? Que previamente a la entrega del caso se hace todo un debate y entre todos los estudiantes de la tutoría, ¿no? Dejando al final un par de preguntas, ¿no? Para profundizar, que tienen que ver con todo lo que se trabajó y marcando los conceptos centrales, ¿no? Que están uniendo y que van haciendo el andamiaje de todos los contenidos porque toda la materia está relacionada. Entonces esto es de un foro de capítulo 4, nuestra materia tiene 10 capítulos, con lo cual ya tenemos 4 capítulos para ir enlazando. Algo interesante de marcar es que nosotros este año, como la modalidad se hizo totalmente virtual, entonces podemos trabajar de manera asincrónica con los foros, que es muy similar a lo que estaban comentando las profes recién, y también hicimos un trabajo, algunos docentes, de manera sincrónica en el foro, es decir, convocar a los estudiantes a que el debate se haga en un momento determinado, en un horario determinado, ¿no? Independientemente de que lo puedan hacer la participación en otros momentos, invitar a un encuentro que podía estar, en algunos casos, mediado por una videoconferencia y a la vez en el foro, o directamente juntarnos en el foro, ¿no? Y ese juntarse en el foro implicaba, por supuesto, tener un manejo también muy, muy rápido de todo lo que estar presente en ese momento, ¿no? Como ejemplo, por ejemplo, estas son participaciones asincrónicas, en donde hay distintas fechas y los docentes vamos contestando, ¿sí? De acuerdo a las consultas o a los debates que se van suscitando. Y tenemos foros de manera sincrónica en donde se han llegado a tener 160, 170 participaciones en ese momento, digamos, en esas 2 horas, en general de 1 hora y media, 2 horas de foro, de trabajo adentro, entre docentes, como si estuviéramos debatiendo en el aula, ¿no? Acá hay una consigna en donde en el medio del foro, una de las docentes lo que propone es una actividad en el medio, ¿no? Como si fuera una actividad en el aula, pero propone ver un video y pone una consigna, da un tiempo de resolución mientras está leyendo los foros, luego a los 20 minutos nos volvemos a encontrar en el foro o nos podemos encontrar en un Meet, por ejemplo, para debatirlo, teniendo distintos dispositivos. Todo eso con mucho acuerdo con los estudiantes previamente, ¿no? Los estudiantes saben que esta dinámica va a ser así. Sí, Liliana, discúlpame, te estás pasando con el tiempo, si podés sintetizar un poquito. Sí, Gracias, y bueno, disculpa. Y bueno, y la idea de negocio, que es un plan que nosotros desarrollamos, que en este proceso tuvo un peso bastante importante, generamos foros de debates por equipos, de trabajo por equipos, en donde cada docente en cada tutoría, acá puse un ejemplo de un par de foros abiertos para cada grupo de trabajo, grupo 2, 3, 4, 5, la mayoría teníamos entre 10 y 15 equipos para trabajar, en donde los equipos adentro iban desarrollando de acuerdo a todos los lineamientos que también tenían previamente colgados, ejemplos, videos y demás, para poder ir trabajando, ¿sí? Entonces, los equipos iban trabajando, nosotros vamos corrigiendo, vamos contestando, vamos relevando dudas, vamos contestando con avances, vamos haciendo preguntas, pedimos entregas parciales, y terminamos y cerramos con la entrega final del documento, una presentación que en muchos casos se hizo por foro o por Meet, con una videoconferencia en donde todos los grupos pudieron presentarlo. Para finalizar, como reflexión final, lo que a nosotros nos queda es que los foros requieren claras condiciones de trabajo, plazos muy específicos, una retroalimentación muy, muy oportuna y aclaraciones, materiales adicionales, mucho trabajo por detrás. Potencian espacios de trabajo colaborativo, enriquecimiento de ideas, creatividad, es un gran desafío y espacios de encuentro diverso, y bueno, permiten un seguimiento de aportes individuales cuando hay que hacer trabajo en equipo virtual, ¿no? De esa manera uno puede ver realmente a través de una rúbrica, no la vamos a mostrar ahora, cómo evaluar eso, ¿sí? Así que bueno,
mucho trabajo, pero la verdad es que es muy significativo lo que se puede aprender también. Muchas gracias. Dejo de compartir. Bueno, muchas gracias, Lili. Ahora es el turno de Cintia Perrulli y Walter Pereira. Los profesores nos van a contar la experiencia de costos y gestión. Bueno, buenas tardes. Voy a comenzar yo y después va a seguir Cintia con la segunda parte. Como dijeron, pertenecemos a la cátedra de Costos y Gestión. En este cuatrimestre estábamos dando Costos y Gestión 1. Estamos en la cátedra de la profesora Batistela y también trabajamos conjuntamente con la cátedra del profesor David. Específicamente en la cátedra de Batistela estamos divididos en dos divisiones, la división A y la división B. Tenemos 417 alumnos en la división A y 465 en la división B. Cada una de las divisiones tiene 3 auxiliares, que son los que se encargan de moderar los foros. Más o menos tienen 155 alumnos cada auxiliar para trabajar con los foros. La materia tiene 11 unidades y nosotros la hemos dividido en 3 partes. En 3 partes y hemos hecho el foro como un lugar donde el alumno tiene que hacer un aporte que tenga que ver con el conocimiento que ha tenido respecto de las unidades que se están viendo en ese periodo de tiempo. La dividimos en 3 partes y tenemos que tiene que tener como obligatorio aportar en 2 partes como mínimo para regularizar la materia, además de rendir un examen parcial. Se abrieron foros para que ellos hagan su aporte en estas partes y también se abrieron foros de consulta y de discusión de la parte teórica. Estos foros específicamente estaban abiertos en la parte práctica que los moderaban los auxiliares. Pero se abrieron también la parte teórica por si había consultas o si había aportes que podían hacer desde el punto de vista teórico y estaban moderados más que nada por la profesora titular y por los adjuntos que somos Cintia Perrulli y yo, y la parte práctica por los auxiliares. El aporte sí, les decíamos que tenía que dar cuenta de aprendizaje, tenía que mostrar que había conocimiento del tema, que se estaba haciendo un aporte dentro del foro. Les pusimos un plazo de tiempo para participar. Al dividir la materia en 3 partes, cada parte tenía un tiempo en el que se abría el foro y un tiempo en el que se cerraba, y tenían que participar en ese tiempo. Y les pusimos que el aporte como mínimo tenía que tener 5 renglones y como máximo 30, porque al ser una cantidad tan grande, no es tan fácil poder leer todos los aportes que los estudiantes hacen, y aparte, cada aporte que hacían tienen una devolución por parte del auxiliar, en donde si de pronto el aporte no es real, se les dice que no es real, por qué motivo no es real. Si el aporte es enriquecedor, también se le aclara de que es enriquecedor para el conocimiento de la materia. Es decir, que tienen un feedback a lo que ellos están aportando. No es que solamente pedimos que hagan un aporte y lo dejamos como olvidado por la cantidad que son, sino que tienen respuesta. Y si bien pedíamos que tuvieran una sola participación en cada una de las partes que habíamos dividido la materia, lo que hemos notado con sorpresa, pero agradable, es que participaban más de una vez. Por más que tenían una obligación, porque muchas veces uno piensa, bueno, cumplen con la obligación y punto. No, había más de una participación. La materia tiene 11 unidades y había partes que eran 3 unidades, otras eran 4 y 4. Y había estudiantes que participaban en las 3 unidades de la primera parte, o en las 4 unidades de la segunda parte, o en 2 unidades de la segunda parte, estamos ahora evaluando la tercera parte, todavía no hemos terminado, estamos en proceso de evaluación de la tercera parte. Pero hemos visto que ha habido más participación de la que estaban obligados a hacer. Y había participaciones muy interesantes, con mucho contenido. Es decir, que se pusieron a trabajar
y se pusieron a pensar cuando hacían el aporte. No es que una de las profes dijo, no ponían estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, opino igual. No, no era válido un aporte en ese sentido, sino que tenía que sumar al conocimiento. Le dábamos algunos disparadores porque teníamos pautas, había ejercicios sobre los cuales podían opinar. También en la cátedra hemos trabajado con videos sobre clases que hemos subido a YouTube para que ellos los tengan y los puedan ver. Y lo que sí, también, si no buscamos a lo mejor que fuera un espacio de construcción de conocimiento, sino que ellos nos pusieran qué es lo que habían comprendido, qué habían aprendido de la unidad que estaban hablando, pero me di cuenta que también sirvió como un espacio de construcción, porque muchas veces se daba el diálogo entre ellos, que no era necesariamente lo que buscábamos en principio, porque nos daba miedo de poder manejar todo eso, al ser tanta la cantidad de gente, manejar el diálogo entre todos iba a ser un poco complicado, pero yo he visto todas las intervenciones también, y había diálogos entre ellos. Lo que me parece sumamente importante para construir el conocimiento, porque una de las cosas que siempre les digo a los estudiantes, es importante que cuando tengan una duda, no solamente pregunten al docente, sino entre ustedes mismos, y entre ustedes mismos vayan ayudándose, porque de esa manera van construyendo. Y en muchos de los foros y de las participaciones se veía eso. Alguien ponía una cosa y un estudiante le contestaba antes de que hubiera entrado a lo mejor el auxiliar para contestar, o que hubiera entrado el titular o el adjunto para decirle algo. Y eso me pareció sumamente enriquecedor, y rescato que tuvimos más participación de la que exigíamos, porque muchas veces tenemos la idea que solamente cumplen con lo que uno les pide y nada más, y no, hubo más participación, hubo diálogo, cosa que me pareció súper enriquecedor, y hubo mucha participación. Participaron prácticamente todos los alumnos y las alumnas, y como decía antes, más de lo que nosotros les solicitábamos para que lo hicieran. Ahora Cintia va a compartir otra parte del tema. Bueno, buenas tardes a todos. Para complementar un poco la idea que está comentando Walter sobre nuestro trabajo, y en complemento a lo que comentaron las profes anteriores, contarles la idea del aporte para nosotros como intervención fue pensada como una parte de la regularidad, o sea, tenía un peso de evaluación, que en mi experiencia, si uno no le da un peso evaluatorio, es como que no tiene un incentivo o no ponemos ningún premio a esa participación, como característica diferenciadora del resto de las experiencias. También fue nuestra primera experiencia en el uso de foros como construcción de conocimiento. Esta tarea la lideraron los auxiliares, que también fue la primera experiencia para ellos. Hicimos lo mismo que señalaron las colegas, pautar bien la forma de esa intervención, o sea, lo mejor que pudimos nosotros. Le dejábamos las pistas para participar en el foro dentro de los materiales teóricos, dentro de los materiales prácticos, estaban identificados a través de un iconito, y si bien pareciera que es una forma de participación abierta, estaban guiadas esas intervenciones en cuanto a los contenidos. Y en cuanto a la forma, a través de los foros de anuncios o mensajería instantánea, íbamos moderando, insistiendo en la cantidad, la extensión, porque como dijo Walter, los grupos de prácticos son de un promedio de 150 por grupo de aula de práctico, entonces era bastante intensa la carga de trabajo, y si uno no modera el foro, es como que, en palabras de Gaby Zabulski, el aula virtual parece que muere, ¿no? Como aspectos positivos, esto que rescató Walter,
que nos sorprendió la cantidad de veces que participaron los chicos, lo hicieron más veces que lo obligatorio, le pedíamos 2 aportes, o sea, en 2 unidades, de grupos de unidades para que transitaran durante toda la unidad, lo hicieron en casi todas, más de una vez, a veces por unidad, dialogaron ellos de manera espontánea, y nosotros paulatinamente nos fuimos entrenando en esto de hacer las devoluciones y de ir moderando esos espacios. En nuestro caso, los foros eran foros de grupo de práctico, y dentro del foro grupo de práctico se abrieron 2 hilos para comunicación. El hilo donde era el aporte tenía un inicio y un fin, para que también los auxiliares, al ser tanta cantidad de pantallas la que tenían que recorrer, supieran que en ese espacio, en ese lugar, tenían que entrar y mirar para gestionar y registrar esos aportes. Y fuera, dentro del grupo de práctico, también para que hubiese un vínculo, en algún modo, con cada auxiliar, pero dentro de su grupo, consultas de práctico. También lo comentó Walter, había un foro para consultas de teórico, foro general, y bueno, también como aspecto, si tenemos que destacar un aspecto negativo y ser realistas, esta tarea requiere de mucho tiempo, para nosotros fue absolutamente nueva, y la diferencia con respecto a las otras experiencias es que cada estudiante tenía cierta libertad en comentar o explayarse sobre o un ejercicio, sobre un tema de teoría, sobre una pregunta que nosotros dejábamos bien abierta, bien genérica, y en ese sentido pudimos contrastar si lo que redactaban daba cuenta o no de algún aprendizaje con respecto a los contenidos. Entonces, en ese momento el auxiliar marcaba si había algunos errores, pedía que se rehiciera o no, eso lo dejamos a libertad y a criterio de cada uno de los docentes. Bueno, esa fue nuestra experiencia. No sé cómo anduvimos con los tiempos, pero... Muy bien con los tiempos. Muchas gracias, Cintia, y muchas gracias, Walter. Ahora, bueno, le damos la palabra a Oscar, nos va a presentar la experiencia de matemática financiera. Hola, ¿cómo están? Ahí comparto. Bien, después de haber escuchado 3 exposiciones tan interesantes, viene la parte práctica, que es tratar de ayudarme, porque yo fracaso con los foros. Entonces, o me siento que fracaso con los foros, y entonces a ver si ustedes ahora, después que hemos aprendido de los profes, me pueden ayudar o sugerir algo. Les cuento, yo soy profe de matemática financiera, supongo que están viendo la presentación. ¿Me confirman, Vero? Sí, se está viendo, Oscar. Bien. En matemática financiera es una división que se dicta todo el año, porque se dictan los 2 semestres y se dicta en la modalidad de distancia. Para que tengan una idea, este semestre, cómo se dicta junto con lo que era presencial, solo tengo 70 alumnos, pero en el segundo semestre tengo entre 300 y 350 estudiantes. Ofrecemos un aula bastante completa, con muchos recursos, siempre tratando de ir actualizando, incorporando cosas. Como todas las aulas, tiene su presentación, su programa, su cronograma, una biblioteca con los materiales de estudio, le vamos incorporando. Este año, por ejemplo, incorporamos un manual para una aplicación en iPhone, para que tengan calculadoras financieras en los celulares también. Después, bueno, en la sección central vamos ofreciendo los recursos típicos de un aula con materiales. En este contexto de pandemia estamos dando una clase virtual todas las semanas a través del sistema de Meet. Bueno, además los chicos ya tienen desde antes, porque esta materia se dicta desde hace 5 años en la modalidad de distancia, videos de ejercicios, instructivos para los distintos recursos tecnológicos para resolver.
videos de cómo resolver en Excel las funciones financieras, autoevaluaciones cada 2 o 3 unidades. Y vamos a los espacios de comunicación a través de los foros. Cuando nos planteamos este trabajo en distancia, las formas que en su momento se nos ocurrieron trabajar fue con los foros y con el chat que tenía incorporado Moodle, que en realidad no nos dio mucha ayuda, porque la verdad que no participaban muchos los alumnos, y además el chat de Moodle, por lo menos en ese momento que lo intentamos usar, era muy limitado. Entonces sí pusimos muchas pilas en el tema de los foros. Básicamente tenemos 3 foros, pero que realmente son activos, son 2. Uno, el de novedades y consultas administrativas, que es donde va toda la información, digamos, más bien organizativa de la cátedra, y fuera de clase, que lo pensamos como un espacio de intercambio entre los estudiantes, y que en realidad se fue un poco desvirtuando, porque hoy los alumnos tienen sus propios canales de comunicación entre ellos, y a lo sumo, acá tanto algún alumno hace una consulta porque cayó ahí, y bueno, pregunta algo por ese espacio. Y bueno, y después tenemos el espacio de foros sobre los contenidos de cada unidad, y ahí tenemos un foro, o sea, un espacio para foros en cada una de las 9 unidades de la materia. Como les decía, los foros novedades básicamente son foros que solo inicia el cuerpo docente, y en donde vamos contando, bueno, en este semestre, mucho anunciando el tema de la clase virtual. Para mí es importante, siempre que me planteo la comunicación con mis estudiantes, es por lo menos un par de veces por semana hay que comunicarse a través del foro, que es el espacio más a mano y que le llega a todos. O sea, me parece que las aulas hay que mantenerlas vivas, más cuando es en la modalidad de distancia, y por lo menos un par de veces hay que, como dicen los chicos, agitar las aulas con algo. Incluso a veces con algún artículo que pueda ser interesante, pero me parece que hay que estar presente porque es una forma de sacudir al alumno. Pensemos que en distancia el alumno es más fuerte la tentación de no hacer nada hasta que llegue el parcial, porque en presencial por lo menos va a clases a veces, o mucho, o algunos días, pero por lo menos va de a poco acercándose a la materia. En distancia es muy fácil que el alumno se deje estar hasta el parcial, entonces hay que pensar en formas de comunicarse con ellos. Entonces les escribo, hoy tenemos la clase, le escribo a la mañana para la tarde o el día antes, este es el link de acceso, y termina la clase ese día o al día siguiente. Les digo, bueno, ayer tuvimos la clase, vimos tal tema, hicimos tales ejercicios, les cuento dónde está el aula, dónde está la clase que quedó grabada, etcétera, ¿no? Después, bueno, toda la información que es para los parciales, en esta oportunidad se volvió todavía más importante, porque al ser en formato virtual, había que hacer una comunicación bien clara, detallada, etcétera. Eso también, digamos, se trabajó a través de los foros. Y después pasamos a los foros sobre los contenidos. Como yo les decía, llevo varios años y he intentado varias cosas. ¿Qué he estado haciendo este semestre en particular? Bueno, estoy como un foro cuando empiezo la unidad. Cuando voy a empezar una unidad nueva, abro la sección de foros de esa unidad, y bueno, básicamente les mando un link a donde tengo un mural hecho en Padlet, por lo menos con colores, y fotitos donde le cuento de qué se trata la unidad, cuáles son los temas, qué recursos les recomiendo ver para estudiar esa unidad, qué cosas tienen que prestar atención, qué pasa si tienen dudas o problemas, como para darle un panorama. De esta manera busco darle, digamos, todo el abanico de acompañamiento para esa unidad puntual. Piensen que son 9 unidades, todas las unidades, cada semana es una unidad, entonces acá tengo otro motivo para comunicarme una vez por semana, salvo una unidad que son como 3 o 4 semanas, el resto de las unidades más o menos una unidad por semana, entonces eso hace que tenga otra razón para estar en contacto con ellos. Todos estos foros, básicamente, puede ser que el alumno me conteste para hacerme alguna consulta puntual, ¿no? Es decir, más bien,
algo administrativo. ¿Qué hago para que además interactuemos un poco más a través del aula virtual? Les propongo a los alumnos que en este espacio de contenidos ellos cuenten sus dudas, es decir, abran un foro. Como estamos hablando de matemática, las dudas suelen ser especialmente en las actividades prácticas. Entonces, ellos abran un foro con el ejercicio que tienen dudas, que me planteen el problema, y entonces, a veces en algunos semestres, hasta les he propuesto que participe, el primero que responde le cuento puntos para el parcial a un compañero. Hemos implementado distintas estrategias para estimular la participación en esto. Lo que hice este año, como para que los chicos tuvieran un poco más de actividad, fue, yo seleccioné algunos ejercicios de cada unidad y lo copiaba el enunciado y mandaba al frente al alumno tarea agarraba la lista de alumnos, me fijaba que fueran los alumnos que estaban participando en el aula, por lo menos al principio, porque, digamos, ¿qué quería yo? Que me respondieran. Si era un alumno que no había entrado nunca al aula, lo más probable es que me quedaran todos los foros sin responder. Entonces busqué los alumnos que estaban más activos, y entonces les fui proponiendo de que ponía el enunciado del ejercicio y les ponía el nombre. Y además, a esos alumnos, para que supieran de que a ellos les había tocado en suerte responder un ejercicio, les mandaba un mensaje por la mensajería diciéndole con el nombre tal, te tocó tal ejercicio. Piensen más o menos 5 o 6 ejercicios por unidad, ¿no? Para que hubiera como más movimiento en el aula. Es decir, usé el foro como para, digamos, estimular a los alumnos de que fueran siguiendo la materia. Entonces, bueno, por lo menos el alumno, para no quedar ahí escrachado con su nombre sin responder, iban participando, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos ver algunas de las respuestas. Algunos lo hacían con texto, otros me mandaban un archivo en Excel, por ejemplo, con la respuesta. La mayoría lo resuelve a mano, adjuntando la foto o el escaneado de lo que hacía en su carpeta. Tuve bastante buena respuesta, no un 100%, pero el porcentaje de participación fue alto. A veces los chicos me escribían, me respondían en la mensajería, profe, estoy un poco atrasado, no hay problema si demoro unos días, no, lo importante es que lo hagas. O sea, muchas veces avisaron eso, que a lo mejor se demoraban, o profe, ya puse la respuesta. Yo creo que cuando uno le da un nombre, o sea, cuando uno se dirige particularmente a un alumno y no a la masa, decirle, a ver quién hace el ejercicio, entonces nadie lo va a hacer, el hecho de escribirle personalmente a la persona hace como que diga, bueno, el profe me está escribiendo a mí, no a todos. Entonces eso me pareció como, bueno, un compromiso para los estudiantes. Y bueno, eso me daba pie a veces para hacer comentarios, correcciones, observaciones, sugerencias, pero siempre, bueno, alentando a los estudiantes a que participen. A veces algunos también otros compañeros pidieron aclaración. No es lo más común, pero pedían alguna aclaración sobre lo que había hecho su compañero. Otra actividad que propuse, también en esta misma línea, fue simular operaciones financieras en las páginas web de los bancos. Vieron que los bancos permiten simular así libremente operaciones de plazo fijo o operaciones de préstamo. Entonces, bueno, acá por ejemplo para operaciones a plazo fijo, en las primeras unidades de la materia, puse una serie de links para distintos bancos y al lado el nombre de los alumnos y bueno, pidiéndoles que cada uno de ellos hiciera su simulación, la compartiera. Una vez que las compartieron, le iba pidiendo otra tarea a ese mismo alumno respecto de lo que había realizado. Entonces ahí quedó una interesante, estas fueron digamos, los foros donde hubo más intercambio. En algunos, en esto que esos 5 por 3, 15 alumnos, por lo menos hubo más de 30 intervenciones, en donde entre lo que ellos compartían y lo que yo les volvía a preguntar y ellos respondían, hubo bastante intercambio en esto. O sea que remando voy logrando, pero no es solo porque haya cosas en el aula, sino porque creo que
es la forma que tengo de que el alumno no espera hasta que llegue el parcial, y entonces puede ir madurando con más tiempo los contenidos de la materia. Entonces, creo que esto genera una responsabilidad en el alumno, una forma de participación, y bueno, se tiene que sentar, aunque sea a ver ese tema que el profesor le ha planteado en la clase. Bueno, acá termina mi exposición, lo que quería mostrarles. A ver si se les ocurre algo, sugerirme qué podría hacer de foro. Han comentado cosas tan interesantes respecto a generar debate con los estudiantes, que a veces en estas materias más técnicas, digamos, más cuantitativas, no es tan fácil generar debates, porque, digamos, bueno, el ejercicio se resuelve más o menos así. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Pensé que iba a presentar también introducción a la matemática. No, al final como habíamos que podía ser muy largo, pero en matemática lo que les cuento, ustedes no sé si saben, pero se está haciendo un redictado en este momento del ciclo de nivelación, como se hace ya desde hace un par de años. Y una cosa que sí estamos haciendo, que nosotros desde FIPE hemos sugerido a los profes, es mandarle una planificación semanal a los alumnos, decirle, bueno, esta semana vos tenés que ver tal unidad, tenés la clase, tenés este recurso en el aula para que vos hagas, o sea, como tratando de ir acompañando sobre todo al alumno que es de recién ingresante, y los chicos han estimulado, los profes que están frente a los cursos, han estimulado mucho las preguntas de los chicos, y hay muchas consultas de los estudiantes y envíos de respuesta de los ejercicios. Creo que si uno los estimula y les responde, y uno demuestra que le responde a las consultas realmente con ganas, el alumno devuelve y se anima a participar y preguntar. Bueno, muchas gracias, Oscar. No sé si, Flor, vos pudiste ir recuperando algunas de las preguntas del chat y podemos o invitar a que las pregunten oralmente o las comentás. Sí, tengo las preguntas que se hicieron en el chat. Algunas de ellas fueron respondidas por los profes, pero me gustaría que conversemos en relación a ellas, y si quieren también hacer otras preguntas, también podemos conversarlo. Esta pregunta para Sandra y Alejandra la hizo Paula y dice, ¿el tercer foro es un foro de opinión para la interacción o debían justificar en función de los contenidos un planteo relacionado con la materia? Esa fue una pregunta que hizo Paula. El tema del tercer foro, que fue cuando planteamos el caso de lo que estábamos viviendo, de lo que es la pandemia, se les presenta el caso, se les presenta en números y en una breve narración de qué es lo que de descripción de algunas decisiones que se habían tomado en ese último periodo, y ellos tienen como guía poner hay como guías de forma en que se lleva la opinión o la intervención, y lo que se fue haciendo es tratar la temática de la unidad que correspondía a ese debate en función al caso puntualmente. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ellos iban, lo que buscamos o lo que pretendíamos era que en función a su opinión, a sus experiencias, esa teoría que ellos habían leído y que logren generar sus propios marcos teóricos para responder o para que sirvan de background, de respaldo de su opinión. Entonces, ese era el punto principal. Ellos tienen como, desde un principio se les plantea cómo es que tienen que intervenir, en el sentido de que uno da la opinión, pero uno debe responderla porque esas cosas son puntos que se definen desde un comienzo en la forma en que se les va a evaluar, y como cierre que dé puntapié a realmente discutirlo o que sea debatido por sus compañeros. Entonces,
esa mecánica ellos prácticamente ya la tenían bastante aceitadas al tercer debate porque ya habían pasado el 1, el 2 y tenían 2 devoluciones al respecto de qué es lo que les había faltado en su intervención para alcanzar el aprobado o para mejorar. Porque los comentarios por ahí, por eso yo comenté en el chat de que en tanto el tiempo de y se pueda hacer un seguimiento más personalizado del alumno en el sentido de ese compromiso que decía Oscar, realmente el salto en la construcción del conocimiento desde las interacciones sociales se ve y se puede materializar en la intervención, en la calidad de la intervención. Sandra, por lo general, hace un estudio de esto dentro del Moodle y compara las distintas instancias y cómo el alumno va creciendo y va logrando captar esta onda de la interacción. Gracias. Otra pregunta para ustedes fue también, siendo una cátedra de casi 200 estudiantes, ¿cómo se organizaron? ¿Cómo organizaron esos debates? ¿Si dividieron en grupos o si fue todos con todos? ¿Cómo organizaron eso? ¿San, vas vos o qué? Bueno, les cuento. El debate lo organizamos años anteriores, se solían dividir los chicos en grupo por distintas profes, cosas así, pero a partir del año pasado y este año debaten todos con todos. Nos funcionó bastante bien. Lo que se llega o lo que se alcanza al final del debate es mucho más rico cuando debaten todos con todos y no limitarlos a que solamente debatan en los grupos que se conforman. Lo que sí se les da la posibilidad de que ellos abran nuevos, o sea, si bien se plantea este es el debate, ellos pueden abrir distintos ejes sobre los que cuestionar. Si bien uno se les da ciertas preguntas disparadoras, en caso de que ellos consideren que hay un eje que no se está tocando, ellos pueden abrir un foro de discusión para que sus compañeros participen. Yo quiero agregar a lo que dijo Alejandra recién, que la configuración de los foros con respecto a si ellos pueden agregar un archivo, si ellos pueden abrir una discusión, si ellos tienen que debatir dentro de una pregunta o no, fueron cambiando a lo largo de la implementación de este proceso de implementación de foros. Y en la materia desde el año 2012 hasta la actualidad que se implementa esta modalidad de uso de foros, esas combinaciones entre la información que les damos, los temas a debatir y la configuración final que le damos en el aula virtual a ese debate, fueron cambiando esas combinaciones y fuimos probando y cada año es como que le planteamos una combinación distinta. Y o sea que no es que usamos una única. Ese año, por ejemplo, se definió hacer a partir de preguntas disparadoras, pero es el primer año que lo implementamos esa modalidad. Otros años han debatido todos contra todos. En el año, por ejemplo, 2016, 2015, fueron a través de grupos. Entonces, cada profesor o cada persona que corregía miraba la construcción de conocimiento que se hacía al interior de esa sala de chat. Entonces, cada profesor tenía una sala de chat. Entonces, bueno, esta combinación de estos ejes que yo les comentaba fue variando, ¿sí? En cada dictado. ¿Se cortó? Sí, yo no lo escucho. Sí, se le cortó la conexión, me parece. Yo a eso que agregó Sandra como desafío a años entrantes, lo que buscamos también es combinarlo con la wiki, que es otra de las herramientas que siempre nos queda pendiente por falta de tiempo y que ya le hemos intentado utilizar, lo utilizamos un año, tuvo muy buen resultado, y la combinación con foros y wiki, como para dejar por sentado las conclusiones a las que se arriban en foro, es bastante buena, bastante lograda, como
para combinar con otras herramientas. Uy, se colgó Sandra, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Bueno, Gracias, Alejandra, súper clara en la respuesta. A Liliana, al principio, mientras estaba dando su exposición, Paula le hacía una pregunta que dice, ¿de qué manera procuran la uniformidad en materia de asegurar algunos contenidos mínimos que sí o sí deben salir en el foro? ¿Hay un trabajo previo de preparación por parte de la cátedra de cómo debe cerrarse el foro? Otra pregunta también que es para Liliana, dice, ¿cómo describen a los alumnos la significatividad de las participaciones en general o para cada consigna? Bueno, sí, ahí las estaba leyendo y contestando un poquito en el chat. En relación a los criterios, sí, los tenemos, nosotros nos juntamos, siempre hemos tenido estos criterios uniformes por parte de la cátedra, en particular en este contexto nos hemos juntado vía Meet y hemos acordado y hemos compartido entre todos documentos de Drive en donde eso que yo les fui mostrando en las filminas, esos modelos de apertura, de seguimiento y de cierre, y qué cosas tienen que estar y cuáles son los conceptos centrales de cada unidad y qué es los objetivos, los fines últimos de la materia a los que queremos aspirar, ya lo sabemos desde siempre en realidad y lo tenemos súper unificado. Ahora, ¿cómo lo fuimos a trabajar este año? Tuvimos que tener un trabajo, sí, un trabajo en el que nos juntamos, compartimos material y armamos juntos los lineamientos. Y entonces nosotros somos en el turno, los turnos de distancia, o sea, distancia, mañana, tarde y noche de presencial, somos más de 20 tutorías. Entonces, más. Entonces, bueno, sí, requiere eso, requiere que nos pongamos de acuerdo. Después cada docente puede poner el artículo que quiera, digamos, como para llevar a ese debate adelante, pero siempre con objetivos claros, concretos, uniformes. Y en relación a la significatividad, le contestaba yo a Carola que sí, nosotros, en particular, para la idea de negocio sí se plantean cuestiones que sí o sí deben estar, porque es realmente como, en esta cursada fue realmente una nota muy fuerte, una nota como de segundo parcial, porque tuvimos un parcial estructurado en Moodle, una nota de tutorías, en donde esa tutoría tenía notas de trabajos entregables, de seguimiento, de foros, de verdadero falso, y la idea de negocio, que vino a funcionar como un segundo parcial. Esa idea de negocio también tenía participaciones, avances, presentaciones, póster, video, había como mucho trabajo ahí detrás. Pero después, en cuanto a las otras participaciones en los 10 capítulos de la materia, se ponían y se establecían cuando se abre el foro, ¿a qué le llamamos significativo? Tiene que aportar, tiene que sumar al debate, digamos, valor, y en general pedimos, acá somos muchos, esto en general cuando son menos personas se puede hacer mejor, que se pueda entablar una relación con alguna idea que comentó o él o la docente o algún otro compañero, es decir, conversar, ¿no? Dar esta idea de conversación realmente adentro del foro, no que uno ponga su idea y se vaya, sino que tenga que volver. Por eso por lo menos siempre pedimos, aunque sea 2 participaciones, o sea, que pongo mi participación, vuelvo, leo y opino sobre alguien. Eso es muy difícil llevar adelante. Creo que se puede llevar bien con 25 alumnos, 30. Más de eso es muy, muy difícil llevarlo adelante. Por eso nosotros esta vez pusimos que por lo menos una participación tenían que tener y que fuera de valor, ¿sí? Así lo manejamos. Gracias, Lili. De nada. Una pregunta para Cintia, en relación a 2 cosas. Una hace referencia a si los contenidos construidos fueron evaluados en los parciales, y Carola después preguntaba a qué atribuyen la alta tasa de respuestas, el entusiasmo, el interés intrínseco de los temas al enfoque dado a la consigna. Esa era otra pregunta que dejaba Carola. Bueno, con relación a la primera pregunta, sí, los contenidos de los aportes a su vez se evaluaban en los parciales. Fue una estrategia que se pensó para
ir chequeando si los chicos estudiaban o no, porque nos sorprendió la situación y nosotros no tenemos un apoyo en algún material de distancia. Para nosotros fue la primera vez del uso fuerte en el aula virtual. Entonces, la intención era saber en una primera instancia si estaban mirando los materiales, y para eso fuimos dejando como si fueran las miguitas de pan, las semillitas, en todos los materiales. Y también le dejamos la posibilidad de que si querían opinar cómo cambiaría un ejercicio respecto de lo que ellos habían entendido, lo pudieran hacer. Todos esos contenidos después estaban en un parcial. La regularidad la obtuvieron con haber participado al menos en 2 tramos de aportes, que los tramos estaban más o menos divididos la materia en unidades, participaron en casi todas, y a su vez aprobar 1 de 2 parciales estructurados sincrónicos a través de Moodle. Así que eran contenidos evaluables en todo momento, no es que lo que aportaron en el foro no lo veían más. Y con En relación a la alta participación, digamos, que por más que era obligatoria, seguían, una sola intervención era obligatoria, seguían participando igual en el foro. Para mí eso tiene doble mérito. Uno, que el estudiante en el desarrollo de los materiales nos dividimos todos los equipos docentes de costos 1, las divisiones a cargo de Batistela y David, nos repartimos entre todos la elaboración de material de apoyo al estudiante, tanto teórico como práctico. Y todos, de manera, digamos, a criterio de cada uno que le tocaba escribir la parte que nos habían asignado, íbamos dejando pistas en esos materiales. Entonces, ¿qué pasa? El estudiante, a medida que va leyendo, se va encontrando con una invitación a ver un video, a responder una pregunta, a reflexionar o a asociar contenidos. Mira esto, acordate que lo viste, lo querés compartir en el foro. Y permanentemente fuimos dejando esa invitación, si se quiere, asincrónica, dentro del material de estudio. Entonces la intención era justamente saber si leían o no. Y ¿cómo lo medimos? Con lo que leyeron los auxiliares en los foros. Y el otro mérito, desde mi punto de vista, está en la impronta que le va poniendo cada docente, cada auxiliar a cargo de su grupo de prácticos. Los prácticos nosotros los dividimos por grupos, usamos la herramienta de crear el grupo con Moodle, y cada auxiliar moderó su grupo de 150 estudiantes a cargo. Entonces, para mí el otro mérito es el mérito personal de que no dejamos de ser nosotros, aún cuando estamos mediados con tecnología, ¿no? Cada uno siempre está su tinte personal, está el seguimiento, y eso es el mérito del docente, los auxiliares que trabajaron en esa parte. Gracias, Cintia. De nada. Para Oscar, Sandra preguntaba si le preguntaste al alumno cómo se sintió después de que les presentabas vos esta consigna personal, y Paula también preguntaba cómo es la relación alumno-docente que estás manejando en esa materia. Bueno, las dos tienen que ver con la relación con el estudiante. Y si en las dos materias seguís el mismo enfoque o has tenido que hacer adaptaciones por diversos grados de madurez de los alumnos o cantidad de alumnos u otra causa. Bueno, primero de matemática financiera. No entiendo si la relación tiene que ver con la cantidad de alumnos y docentes, puede ser que sea eso también. Con respecto a cómo los alumnos se sintieron, la verdad que solo le pregunté a 2 de los chicos, porque cuando doy la clase virtual, a veces, bueno, esperamos un ratito cuando empieza la clase, y he tenido la oportunidad de preguntarle, o los chicos me cuentan, profe, ahí cargué el ejercicio que usted me pidió, o sea, eso, ¿no? Comentándome, bueno, que le había salido, que no, que le había quedado una duda, o sea, ese tipo de comentarios. No entré a profundizar, digamos, cómo eso
Sí, por ahí las respuestas son lo que les decía antes, ¿no? Bueno, profe, ya lo voy a colgar, o profe, ahí compartí la respuesta, perdón si tiene algún error, ese tipo de cosas te escriben los estudiantes. Si se referían a la cantidad de equipo docente, soy yo. Este semestre estoy solo tengo 70 alumnos, tampoco es, algunas materias están en otra situación. Después en el segundo semestre, que tengo más o menos 300, tengo una auxiliar y después, bueno, una profe que me da una mano más que todo voluntariosamente, pero la verdad que es un gran esfuerzo personal en sostener estas propuestas. Y después, no, en el ciclo de nivelación, este semestre es la primera vez que damos en este contexto tan particular, digamos, y en donde la modalidad de redictado, como es en más tiempo, permite algún nivel de intercambio. Y hay consulta de los estudiantes, pero bueno, es bien puntual respecto de los ejercicios y bien que tiene que ver con la inseguridad que tienen los estudiantes respecto a la fecha del parcial y cómo es y cuándo es, todo ese tipo de cuestiones. Y la verdad que los 3 profes que están trabajando en matemática son tres profes con mucha capacidad de contención de los estudiantes. Yo observo, entro a sus clases y están muy pendientes de esas necesidades de los estudiantes, ¿no? Es decir, las clases virtuales semanales se convierten para los ingresantes en un espacio muy importante de contención, porque piensen que esos chicos hicieron el ciclo de nivelación y después no estuvieron más físicamente en la facultad. Entonces, para ellos es todo nuevo y encima en estas condiciones, o sea que requieren un acompañamiento ahí como más humano también. No es porque los demás no lo tengamos que dar al resto, pero los chicos son más chicos, son más chiquitos y entonces requieren un trato con más paciencia. Eso les puedo comentar. No estoy yo frente a los alumnos, porque coordino el equipo docente, pero bueno, de compartir con ellos y de seguir sus clases, veo la importancia de la contención en este contexto. Gracias, Oscar. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, sumar otro interrogante a los profes y las profes. Si no, Vero, si querés pasamos a la diapositiva del cierre. Bueno, si no hay más, veo que siguen los comentarios en el chat, por lo menos. Pero no sé si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, vamos perdón, para hacerlo rápido, interrumpo para hacerlo rápido porque no alcanzo a tipear. Sí, me preguntaba yo porque en esto de la virtualidad, por ahí nos planteamos, estoy sin cámara porque tengo una conexión bastante feita, entonces me di de baja para escucharlos mejor. En esto de la virtualidad, por ahí nos planteamos esta cuestión de, habiendo tantas herramientas, cómo encontrar el equilibrio de los recursos que sean suficientes, pero no excedernos para no agobiar al alumno. Estas experiencias que han compartido estos profes, que la verdad que los felicito, porque han sido geniales los abordajes, y muchas gracias por compartirlos. No sé, ¿qué reflexiones me había presentado? ¿Hola? Perdón, Paula, ¿es una pregunta para alguien puntual o es un comentario? No, es una pregunta para los expositores, el que lo quiera presentar. ¿Qué criterios evaluaron ellos al momento de decir, bueno, el foro le va a demandar a docentes y a alumnos un tiempo X, bastante? ¿Qué actividad dieron de baja o cómo hicieron ese equilibrio, digamos? ¿Qué consideraron para tomar esa decisión? ¿Quién quiere responder? Vero. En el caso de costos 1, nosotros no dimos de baja actividades porque era la primera vez que dictábamos y fue nuestra manera de suplir la clase práctica. Progresivamente fuimos subiendo videos asincrónicos de clases teóricas y prácticas.
Entonces, me parece, por un lado, una parte del equilibrio puede ser esa, y por otro, que se pensó como una estrategia muy simple, pero continua. La idea era una evaluación continua. Entonces, y que era un tercio de la regularidad. Entonces, no le pusimos todos los puntos, sino que se repartió, digamos, la posibilidad de hacer aportes en todas las unidades. Y bueno, también terminó siendo como una manera de ellos invertir la clase en cierto modo, porque en lugar de poner dudas, ellos hacían una elaboración, el estudiante hace una elaboración, y en función de esa elaboración se le hacía una devolución, que es menos lineal que decirles o dictarles un ejercicio quizás. No es una tarea fácil para nada, pero creo que vale la pena intentar al menos alguna parte de la evaluación, en algún porcentaje, que sea mediada a través del uso de foros, porque es la medida que llevamos al alumno a usar el aula, a habitar esa aula. Bueno, yo lo que puedo decir con respecto a la materia de toma es que en realidad no se da de baja ninguna actividad, porque en realidad son las instancias de evaluación los foros, los debates. Por lo general se hacen 3 debates o 4 al año, y después, como un trabajo para extra, digamos, integral para la promoción, se les hace entregar un trabajo en grupo, ¿sí? Al final del año. Este año ese trabajo en grupo lo suspendimos, pero en realidad las instancias y las actividades prácticas están planteadas de esa forma, es decir, que no tuvimos que resignar ninguna actividad en pos del foro. Sí, hay que decir que lleva todo un proceso, mucho tiempo de lectura, pero es una forma de uno de asegurarse de que los estudiantes manejan ese tema, ¿sí? Es una instancia en donde no te importa que copien, ¿sí? No hay que estarlos controlando que copien, al contrario, es a libro abierto, contrastan y aprenden justamente de lo que dice el otro. Entonces, es una instancia que creo que vale la pena al menos probar, ¿sí? Alguna vez. Sí, nosotros, para agregar ahí el último, en principio tampoco, digamos, sacamos actividades, es una materia que en general tiene todas estas actividades. Este año el trabajo de construcción en foro fue mucho más grande, porque no teníamos las tutorías presenciales, que era donde se hacía mayormente el debate, más allá de que en la mayoría de los casos los docentes igual dábamos alguna clase por Meet o por Zoom. Igual, se continuaba, como no se daban las 2 horas reloj, entonces parte del tiempo se terminaba después en foro. Quizás ahí, como decía Cintia, se equilibraba un poco, pero no es que sacamos actividades. Estas actividades de debate estaban siempre. Lo que se hizo fue que lo que era presencial ahora era más virtual, nada más. Bueno, yo no recuerdo la otra parte de la pregunta, si tenía que ver con qué cosas evaluábamos o no, porque con esto de que me tuve que conectar de nuevo, no pude registrar bien. Nosotros, para qué cosas tenemos en cuenta, armamos como una rúbrica, no sé si les interesa que les comparta, en el sentido de que tenemos qué cosas vamos a ver de cada intervención, ¿sí? Y de cada alumno en particular. Es decir, cuántas veces, con qué frecuencia lo hizo, si lo hizo solo al finalizar el debate o trabajó en todo el proceso, si abrió el debate, si fijó su posición, si la fundamentó con teoría. Es básico eso, que es lo primero que miramos, si su opinión está fundamentada con teoría, y si está correctamente fundamentada, es decir, si lo que él entendió de esa teoría está correcto, si está bien usado, ¿no?
y con eso vemos si maneja el tema, si ha leído o no. Entonces, cada uno de estos ejes tiene una puntuación que suman 10, ¿sí? Y esa es la nota que va a su instancia evaluativa. Y después, como observaciones, vamos colocando cuál es la devolución que le hacemos. Debe mejorar, debe participar más, debe leer, que la participación ya se comentó antes, es muy repetitiva, eso ya lo comentó otro compañero, debe profundizar la lectura de tal o cual tema. Bueno, ese tipo de instancias de devolución, digamos. Cosa que pueda mejorar. Gracias, Sandra. Ay, creo que se fue justo. Gracias, Lili. Ahí veo en el chat que tenés que retirarte. Muchas gracias por compartir la experiencia y felicitaciones también al equipo docente. Felicitaciones a todas las cátedras que estuvieron aquí presentes hoy. Agradecerles también por parte de FIPE. Ahora con Vero queremos presentarles si no hay más preguntas o comentarios, queremos presentarles una síntesis a modo de cierre de este encuentro. Lo voy a compartir. ¿Se ve bien ahí? Sí, se está viendo, Flor. Mencionar algunas potencialidades que tiene el trabajo en foro, que muchos de ustedes también han recuperado cuando han comentado sus experiencias. Una de ellas es la participación reflexiva y la construcción de conocimiento de manera colaborativa. Esta idea de que posibilita el análisis y la construcción de respuestas bien elaboradas, ¿no? Recuperar la teoría, marcar un posicionamiento por parte del estudiante a través de la argumentación, a través del análisis. El foro también, al ser una herramienta asincrónica, permite la flexibilidad en los tiempos, la construcción de estrategias para promover la discusión e interacción. Hablamos de un diálogo genuino. ¿Y qué quiere decir ello? Bueno, preguntas que problematicen, que traccionen para avanzar en cuestiones teóricas. La palabra del docente y la mediación del docente en este intercambio resulta central, ¿sí? Para promover nuevas oportunidades de intervención. El docente no es quien cierra el diálogo, no corta el debate, sino que orienta y direcciona en función de los objetivos que tenía esa actividad o esa conversación. Bueno, de nuevo, en el intercambio se espera que expresen acuerdos o desacuerdos, se construyan argumentos, aclaraciones, posicionamientos. Obviamente que todo esto en un clima de seguridad y confianza, es importante no marcar el error o no evidenciarlo, sino recuperar eso que a lo mejor no está claro o está confuso para orientar, guiar y en función de lo que se está trabajando teóricamente, ¿no? Y conceptualmente. Una cuestión antes de que avance, Flor, que quería recuperar, que todos lo han planteado, que el trabajo con foros, digamos, no implica construir una consigna y esperar que las cosas sucedan en ese espacio que habilitamos, sino quería recuperar el valor y el trabajo de los docentes en cuanto a la organización de estos espacios, que requieren mucho tiempo y mucha dedicación, y a la construcción de consignas que son muy valiosas, consignas, como decía, el trabajo con casos, con problemas, que potencian las posibilidades de diálogo e interacción en estos entornos. Y además, como cada uno ha ido presentando también, cómo el uso de otras tecnologías, que no es específicamente el foro, también potencian las posibilidades de este espacio, pero en el marco de una propuesta de enseñanza muy, muy bien pensada, con un sentido muy particular.
Y eso es lo que quería recuperar, que quise plantear al comienzo, hablando de esta idea que tenemos en la facultad desde los inicios, donde la tecnología per se no genera innovación y no genera mejoras en las prácticas, sino que son las propuestas de enseñanza pensadas por los docentes con un determinado propósito que les dan sentido a todas las herramientas que podamos utilizar. Eso quería recuperar. Y además otra cuestión que surgió, que me parece interesante, es que se fueron compartiendo modelos de intervención, porque hay un tipo de lenguaje o estilo docente que quizás propicie más el intercambio, aporta a generar un clima de confianza, y el tema de las rúbricas, que Sandra dijo recién también, que se ofreció a compartir las rúbricas para hacer un seguimiento con un sentido. Me parece que eso está muy bueno del trabajo de los profes que han presentado hoy y de otras prácticas que ya conocemos, que aunque no estén aquí, sabemos que trabajan muy bien también. Seguro. Y además, Vero, también algo que no sé si se nombró, de destacar que estos espacios de interacción y de construcción de vínculo también con los estudiantes se dan en el espacio de Moodle, que hoy en día es el espacio que tenemos institucional. Entonces, evidencia todo ese trabajo que hacen tanto los docentes como los estudiantes, el trabajo en foro como el espacio de interacción institucional, ¿no? Y para cerrar también, que ya lo nombró Vero, ¿no? La importancia de tener una clara planificación e identificar los objetivos que nos proponemos, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Qué nos proponemos hacer en el foro? Y de acuerdo a eso, bueno, ¿qué tipo de foro es el adecuado? En Moodle tenemos varios tipos de foro, tipos de el uso general, debate sencillo, de preguntas y respuestas, y justamente todo lo que tenga que ver con configuración de foro lo vamos a trabajar mañana en el encuentro a la misma hora con Florencia Sidá y Gabriela Llados. Bueno, les agradecemos para terminar el poder haber compartido estas experiencias de manera muy generosa por los profes que participaron. Y bueno, los despedimos y los esperamos a quienes tengan interés en cuestiones técnicas a encontrarse mañana con Gabriela y con Flor en el encuentro más de carácter técnico. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.